Le escuchamos. Bueno, buenas noches con todos. Voy a hablar del caso número uno, un paciente femenino de 52 años con antecedentes patológicos sin relevancia, con motivo de consulta, vómito más diarrea. En las constantes vitales tendría una frecuencia cardíaca de 84 latidos por minuto. El sodio estaba en 117 equivalentes por litro, la glucosa 92, proteínas triglicéridos normales, tenía un peso de 95 kilogramos y una tensión arterial de 90/60. Perdón, Luis, un segundo. Sí estamos grabando, Jocelyn. Sí, Creo está que grabando. sí. No, sí, sí, sí se está grabando. Sí, Sí, ya, sí, está perfecto. grabando, Doc, sí está grabando. Ya, continuemos, por favor. Dentro de la petición del trabajo, el primer punto fue dar el diagnóstico y el tipo de hiponatremia. En segundo punto, la compensación, tercero, etiología y cuatro, las recomendaciones. Entonces, el primer caso para poder diagnosticar hiponatremia, le realicé primero la osmolaridad estimada mediante la fórmula de 2 sodios más la glucosa dividido para 18, en el cual me dio un valor de una osmolaridad estimada de 239,11. Entonces, en relación con estos datos, el diagnóstico sería una hiponatremia hipoosmolar, hipovolémica en relación a los antecedentes de vómito y diarrea, y de acuerdo al número, al porcentaje del sodio, sería severa. Ya, hay una pregunta, Luis. Hasta ahí tengo cuatro nombres. Y en base al tiempo de evolución, ¿qué será? ¿Aguda o crónica? Aguda. Ya, eso no te olvides, ahí te falta eso, ¿no? Sí, sí, Sería una hiponatremia hipoosmolar, hipovolémica, aguda, severa. severa. ¿Ok? Bueno, realmente el orden de que si le pongo primero hipovolémica, eso a la final no interesa. Lo importante es que estén al menos los cinco elementos, ¿de acuerdo? Sí, El nombre que establezca que calcularon la osmolaridad, que establecieron el volumen, el tiempo de evolución y la severidad. ¿De acuerdo? En este punto, en este primer punto, alguien que tenga alguna objeción al respecto, ¿sí? Vamos discutiendo esta situación o todos estamos de acuerdo. Hiponatremia, hiposmolar, hipovolémica, aguda, severa. ¿Alguien que tenga alguna otra situación? Doc, buenas noches, ¿sí me escucha? Lejos, pero te escucho. No, Doc, ahí se escucha mejor o se escucha igual. Ahí te escucho mejor. No, Doc, o sea, yo tenía una duda en lo de la relación al volumen. Ujú. Podría ser euvolémica, o sea, claro que es hipovolémica por las pérdidas con el vómito y la diarrea, pero porque la paciente en los signos vitales no presenta taquicardia ni una hipotensión, o sea, Bueno, menor ojo que el que 90-60, si podrías, puede ser o no. te faltarían más elementos, ¿sí? Sí, eso tendría. Para un poco establecer la disminución del volumen, ¿no? Pero bueno, dependerá también el tiempo en el cual esté con el vómito y la diarrea. Si le has puesto euvolémica, por lo que te faltan datos, no hay problema, pero todo apunta a A una que sea hipovolémica, hipovolémica. ¿sí? Por las características, ¿de acuerdo? Ya, Ya, si es esa que duda no. no te estreses por ese lado. Listo. A ver, sigamos, Luis. ya. En el segundo punto, en la compensación, primero realicé la cantidad total de líquidos, en el cual me salió una CTH de 47,5. Entonces, en el criterio de aplicación le iba a colocar una solución salina al 0,9% a 1000 cc, en el cual contendríamos 154.000 equivalentes, más 5 ampollas de Soletrol NA, en el cual me daría un valor de 170.000 equivalentes, dándonos un total de 324.000 equivalentes dentro de la solución. Aplicando la fórmula del déficit, sería 324.000 equivalentes del sodio en la infusión, menos del sodio del paciente, que sería 117.000 equivalentes, dividido para la cantidad de agua total más 1. En esto me dio un valor de 4,26 min equivalentes, el cual ¿Qué quiere decir esto, Luis? la cantidad de min equivalentes que va a subir
con la infusión que le voy a administrar al paciente. Perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que de lo que teníamos inicialmente 117, después de pasarle esta propuesta de hidratación que le has planteado, este 117 se va a volver ¿cuánto más o menos? 121.26, está bajito de la flecha. Ya, acá está. Perfecto. Eso ya estamos en un valor seguro. Sí, mayor de 120. Ok, perfecto. No te olvides que con más de 120 vas a tener paciente para seguir haciendo las cosas. Ujú. No te digo que todavía va a estar sintomático, sí va a tener síntomas todavía, de pronto cefalea, ya, pero ya no está en un riesgo en el que puede perder la vida por convulsiones, por obviamente un edema cerebral y una herniación. Entonces, el primer paso lo has cumplido, que es llevarle a un valor seguro. ¿Cuál es el siguiente? Para el valor seguro también le tomé en cuenta la consideración de la compensación en el tiempo y de acuerdo a la severidad. Entonces, como es algo agudo, máximo se puede pasar de 10 a 12 mini equivalentes de 24 horas, que le puse al lado de la fórmula. Entonces, mediante una regla de Ok, 3, me salió que esta cantidad de infusión puede ser pasada en 9 horas aproximadamente. muy bien, ya, perfecto, Entonces, ya tienes el tiempo, ya tienes cuánto te va a subir. Listo, le prescribes a la enfermera entonces esto. la Ujú. prescripción le puse la solución salina 1000 cc más 5 ampollas de soletrol sodio a 111 ml hora, que sería la división de la cantidad de los 1000 ml en 9 horas. Bueno, ok. Ahora, ya hiciste eso y de ahí Doc, perdón que le ya le corte. pasaste la hidratación de carga, ¿sí? Doc, perdón que le corte. ¿Me puede hacer coanfitrión? Porque tengo compañeros que no pueden ingresar. Y creo que algo es el Ahorita, tipo y no puedo ingresarlos. a ver, Jocelyn, ¿dónde estás? Acá estás. ¿Listo? Gracias. Vamos. Ya. Ok, perfecto, Luisa. Entonces, hasta aquí ya has pasado la carga. ¿Qué te falta? ¿Le vas a dejar ahí Bueno, nada más no, o le vas a dejar planteando ya el mantenimiento? tendríamos que hacer un esquema de planteamiento igual. Ya, ¿eso dónde está? ¿Te ha faltado eso? ¿No es cierto? Sí, sí, ahorita veo que Ya, ya, ojo que necesitamos, has hecho la mitad, Ujú, ¿sí? No te olvides que de aquí el mantenimiento le puedes dejar lo mismo, hijo, lo mismo, ¿ya? Pero en lugar de dejarle para 9 horas, dejo ¿para cuánto le vas a dejar? para Le dejas 24 para horas. 24, lo que quiere decir que en cuántos días alcanzarás el valor ya normal. Aquí en la segunda, la primera fase es alcanzar un valor seguro. En la segunda fase es alcanzar ya un valor normal, ¿no es cierto? Más o menos, ¿en cuántos Sí, días crees que ya llegará el valor normal? en 4 días, porque subiría cuatro A punto ver, veinticinco por si día. sube 4, ¿no es cierto? Este 21, después 125, después 129, sí, más o 29. menos, en unos 4 días está ya en 135, ¿no? Sí, porque Pero tendría no te ahí olvides una entonces de variable. eso. Claro, porque si no, si fuera en Ya. 3 días fuera 133, pero no estaríamos dentro de valores normales aún. Sí, en 4 días le llevarías algo ya normal, ¿no? Entonces, no te olvides después de la carga y mantenimiento, ¿de acuerdo? Sí. Ya, continúa. Ya, en la tercera parte sería dar la etiología, en el cual considero que la hiponatremia es una secundaria a una hipovolemia por la causa del vómito y la diarrea. Ok, ¿qué más? Y dentro de esto tenemos que dar recomendaciones acerca de esto, en el cual sería manejar la hidratación y la compensación de la hiponatremia con la dosis inicial y posterior mantenimiento, de acuerdo a lo que le acabamos de explicar. Y también sería importante buscar la etiología del vómito y de la diarrea, pudiendo ser un proceso infeccioso que necesite antibiótico terapia. Bueno, en el caso de que fuera una diarrea aguda de etiología infecciosa, pero en todo caso no tenemos problema. Listo. Eso con respecto al caso uno, ¿no es cierto? Sí, A ver, cuéntame ahora respecto al caso 2. ya.
En el caso 2 tenemos un paciente masculino de 71 años con antecedente de cáncer de pulmón que acude por estupor, teniendo como datos eh, el sodio de 112 mil equivalentes por litro, un peso de 50 gramos, una glucosa de 76, proteínas y triglicéridos normales y una tensión arterial de 130/70. Entonces, de acuerdo a los primeros datos, tenemos que hacer el tipo de hiponatremia buscando la osmolaridad estimada, en el cual me salió 228,22, en el cual tendría como diagnóstico hiponatremia hipoosmolar euvolémica crónica severa. Ya. Oye, ¿por qué la cronicidad? ¿Qué consideras? Bueno, aquí empata con la etiología. ¿Qué consideras que sea o cuál sea la causa de este paciente, de la hiponatremia? Mm, un paciente con cáncer tendríamos eh, un problema de deshidratación por la enfermedad de base. No, no. Verán, esto van a leer, ¿sí? Van a leer que es el CIHAD, ¿sí? O síndrome de inadecuada respuesta o de secreción de hormona antidiurética, ¿ok? El CIHAD, van a leer qué es esto, ¿ya? Síndrome de inadecuada secreción de hormona antidiurética. Y cuando lean el CIHAD, van a llegar a la parte de la etiología. Y dentro de las causas del CIHAD están las neoplasias, ¿sí? Entonces, es muy probable que la hiponatremia de este paciente, sí, es una hiponatremia hiposmolar euvolémica crónica severa. Crónica por su problema oncológico, pero su problema oncológico lo está llevando a un CIHAD que es causa de una hiponatremia euvolémica, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Esto lo explica, está explicado por el CIHAD, ¿ok? Ya, Continúa. ya, en la segunda parte, para la compensación, igual tenemos que calcular primero el agua corporal total, en el cual me dio un valor de 25 ml. Entonces, la consideración para la hidratación sería igual, 1000 cc de solución salina, en donde contaríamos 154 mil equivalentes, con la adición de 8 ampollas que nos daría 272 mil equivalentes, dándonos un total de 426 mil equivalentes dentro de la solución. Entonces, con el cálculo estimado del, de la sodio por infusión menos el sodio del paciente dividido por la agua corporal total más uno, me da un total de 12,07 min equivalentes que subiría con la administración de esta solución. Entonces, de lo que tendríamos 112 min equivalentes, le sumaría los 12,7 y me daría un total de 124,07 min equivalentes posterior a la infusión, a la administración. Entonces, esto igual, como en este caso sería una crónica y máximo podremos pasar 8 mil equivalentes de 24 horas, dice una regla de 3, en el cual esto debería pasar en 36 horas. ¿Mm? Pero aquí tenía una duda, Doc. ¿No es Ujú. muy prolongado el tiempo para la compensación o sí se podría hacer de esa manera? Sí podrías hacerlo. El asunto es, eh, sí podrías, o podrías en su defecto bajarte un poco, es que le has puesto aquí con 8 ampollas, ¿no es cierto? Sí podrías dejarle, como es crónica, por eso te sale un tiempo prolongado, ¿no? Ujú. Eh, no hay problema, o sea, sí puedes hacerlo, ¿sí? Sí puedes hacerlo así o en su defecto te bajas un poquito las ampollas, ¿sí? Para que te quedes un poco más corto en la compensación y puedas ajustarlo a 24 horas, ¿sí? Entonces podría ser una opción, pero sí, sí, sí puedes también hacerlo como tú lo has puesto, ¿de acuerdo? Sí, y de pronto en ese también podríamos aplicar la de la solución hiperosmolar al 3%. Verás, eso, ¿te acuerdas en cuál era el objetivo de esa? No te olvides que en la crónica los pacientes toleran de mejor manera una hiponatremia severa. La medida de salvataje por lo general suele estar más eh, presente es en la aguda muy severa, ¿no? Entonces,
y siempre y cuando tengas un paciente que esté obviamente en coma o en convulsión, ¿de acuerdo? Entonces, no te olvides en cuanto al nivel de conciencia, hay grados, ¿no? Alerta, somnoliento, obnubilado, estupor, coma, ¿sí? Si bien es cierto, en este paciente está estuporoso, sí, podrías hacerlo, sí, podrías utilizarlo. Pero como les digo, eso ténganlo como un plan B. Si ya cuando sea estrictamente necesario, utilicen esos 3 bolos de 100 de cloruro al 3%, ¿ok? Listo, le ha subido aquí a 124,07 y después, ¿qué vas a hacer con ese paciente? Tenemos que dejarle igual un mantenimiento. Ya, Vale. perfecto, ok. Entonces, no te olvides de esa Todo, en parte este también, ¿no? caso, para el Ujú. mantenimiento, podría ser igual porque nos demoraríamos mucho más tiempo con esta cantidad de... Puedes ajustarle 24 horas, ¿no? Pero claro, ya no pasarías con las 8 ampollas, ¿ok? Te bajarías un poco para tratar de ajustarle a las 24, ¿sí? Pero ya te digo, en la crónica no tengas problema. Los pacientes con hiponatremia crónica te toleran perfectamente niveles más bajos y claro, tú podrías seguir con la infusión continua, en este caso, de esta solución con sodio y no va a haber mayor inconveniente, ¿ok? Así es Ya, que puedes dejarle esta misma para mantenimiento, sí puedes, sí puedes, sí podrías. ya. Listo. Buenas noches, tengo una pregunta. Claro, dígame. El compañero le pone abajo colocar bueno, la solución más 8 ampollas de soletrol sodio. Ujú. No sé de dónde sale 20 horas. Eso era mi duda. ¿De dónde sale? El 28 ml hora. Sí, el 28 ml hora. Ah, es que le divido la cantidad de los líquidos por las horas que debería pasar la infusión. Hola, hola. Se te está cortando el micrófono. ¿Me escucha ahí? Sí, Doc, ya le entendí, gracias. Sí, lo que le está transformando es para no decirle pásele en tantas horas y una vez le está haciendo el cálculo en ml hora, ¿no? Listo, continuemos. Entonces, la etiología, ya lo hablamos del CIHAD y en recomendaciones, ¿qué recomendaciones le darías? Igual la estabilización del paciente por enfermedad de base y un manejo de compensación en hipernatremia con dosis de carga y el posterior mantenimiento. Ya, en los pacientes con CIHAD, doctores, les cuento una situación. Como es una condición que no se puede revertir, sobre todo en pacientes ya con oncológicos de base o pacientes con EPOC, que también te pueden generar un CIHAD, que ya es una condición que le va a acompañar todo el tiempo al paciente. Estos necesitan incluso ya compensación con cápsulas de cloruro de sodio, ¿sí? Ustedes pueden mandar a preparar cápsulas de cloruro de sodio de 500 miligramos o de 1 gramo y darlo cada 6, cada 8, cada 12, cada día, dependiendo el grado de, porque si tú no compensas por vía oral, ese paciente todo el tiempo va a estar en hiponatremia. Acompañado de estas cápsulas de sal, le puedes dejar una dosis vía oral de furosemida, ¿sí? Podrías dejarle 20 miligramos cada 12 horas mínimo, siempre evaluando la presión arterial. ¿Qué va a hacer la furosemida? Va a depletar el intravascular para que se concentre más el sodio, ¿sí? No te olvides que la furosemida te ayuda a ganar sodio, pero te pierde potasio. Eso tendrás que ir evaluando, ¿no? Entonces, esta asociación entre furosemida vía oral y las cápsulas de cloruro de sodio te van a servir perfectamente para el mantenimiento a largo plazo de este tipo de pacientes que obviamente no podrías estarle compensando intravenoso todo el tiempo, ¿no? Por su enfermedad de base, ¿de acuerdo? E incluso en estos pacientes con CIHAD, al esquema que te digo, se les añade un inhibidor de SGLT2 tipo empaglifosina o dapaglifosina, que también te ayuda a retener sodio, ¿sí? Entonces, en el CIHAD son 4
claves en el tratamiento. La restricción hídrica, o sea, restringes agua para que se concentre el sodio, administras cloruro de sodio de forma indefinida, furosemida para que se concentre ese sodio que está entrando en las cápsulas, haya una mayor concentración, y finalmente podrías utilizar también un inhibidor de SGLT2, ¿ok? Perfecto. Y con respecto, bueno, vamos otro que nos ayude. Jocelyn, ayúdanos con el último caso. Claro, doc. A ver, el caso número 3 es una paciente femenina de 62 años de edad con un antecedente de diabetes mellitus tipo 2 que acude a la emergencia por un deterioro de la conciencia. En los exámenes de laboratorio reportan un sodio de 114.000 equivalentes por litro, una glucosa de 750 y un peso de 80 kilos, una presión arterial de 90-60 milímetros de mercurio. Entonces, en esta paciente, igual para establecer aparentemente solamente con el sodio, tendría una hiponatremia, pero hay que definir la osmolaridad. Entonces, igualmente se saca la osmolaridad efectiva, que en ella nos da 281.56, una vez que le hayamos corregido primero el sodio, porque hay que recordar que ella tiene una glucosa de 750. Entonces le corregimos el sodio, que nos da 119.95. Con eso calculamos la osmolaridad efectiva y nos salen 281.56 miliosmoles, que lo normal, recordemos, de osmolaridad es de 290 más menos 10. En este caso sería menos 10, que estaría dentro de un parámetro normal. Entonces pasaría a ser como una evosmolar. Y la evosmolar es un parámetro normal, por lo tanto se considera una pseudohiponatremia, y al ser pseudohiponatremia no se trata. Entonces la paciente tenía un cuadro enmascarado de una hiponatremia y lo que se debería corregir primero es la glucosa. Entonces la paciente estaría como diagnóstico con un coma hiperglucémico. Bueno, a ver, algunas puntualizaciones aquí para ir puliendo nuestro conocimiento, ¿sí? Si bien es cierto, la pseudohiponatremia se comporta como un espejismo en el cual tú no puedes tener una hiponatremia, ¿sí? Sino más bien un sodio normal que está enmascarado, ya sea por la hiperglucemia, por la hipertrigliceridemia o por la hiperlipidemia. Una vez que calculas el sodio corregido, ya ese sodio es el real, ¿sí? Entonces, partamos desde ese principio. Si tú le corriges la fórmula, ¿sí? O le corriges el sodio en base a la fórmula, y después de corregir ese sodio con la fórmula, ese sodio sigue bajo, ojo que ya ese sodio es el real, porque ya está corregido. En este escenario, lo que cambia es que ya no tienes un sodio de 114, sino tienes un sodio de 120. Pero ese sodio de 120 sigue siendo bajo, ¿de acuerdo? Entonces, puntualicemos esa situación porque veo que muchos ya se quedaron ahí. Diferente hubiera sido si al aplicar la fórmula automáticamente subías ya un sodio de 130 para arriba, ya porque la leve no corriges. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, en algunos que aplicaron la fórmula de la calculadora les dio 124. Ese 124 sigue siendo, es ya el sodio real del paciente. Y ese 124 está bajo todavía. Que está por encima de un valor seguro, perfecto, pero tienes que seguir la compensación. ¿De acuerdo? Entonces, puntualicemos eso. En muchos de los casos, ya al corregir, te subes ya a lo normal, o por lo menos a una hiponatremia leve que no corriges. Pero en este caso, sigue siendo, después de corregir el sodio, sigue estando bajo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que hubiera sido la orientación si ya con el sodio bajo, que ya está en un valor seguro, cómo sería o cómo hubieran continuado ya la corrección en este paciente? Ya solamente con mantenimiento, ¿sí? Ojo con eso. Ya, si bien es cierto, el sodio corregido puede ya arrojarnos un valor de sodio normal que ya no necesite hacer nada, pero también te puede arrojar
en un punto en el que sigue siendo bajo el sodio y tienes que seguir el proceso de compensación, ¿de acuerdo? Ahí veo que han fallado la mayor parte en este punto, ¿sí? Entonces, Doc, el sodio, pero ajá, una pregunta. Yo le entiendo que el sodio corregido igual sigue estando bajo, pero ujú, con este sodio corregido es con la que tengo que aplicar la fórmula de la osmolaridad, ¿verdad? correcto, sí, Ya, y correcto. al Ahora, aplicar con esa fórmula me te sale sale, un sí, parámetro te, normal y si ya te es sale, osmolar es una pseudo. sí, te sale una EUS molar, de acuerdo, pero, ojo, no puedes dejarle a ese paciente con ese sodio de 120. No, ya tienes un sodio real, ¿sí? Ya ese sodio ya no es un espejismo, o sea, ya no es 114, es 120 o 124 para los que calcularon. ¿Hicieron la osmolaridad en base al 124? Las personas que trabajaron con la calculadora, Sí, doc, sí. ¿cuánto te salió la osmolaridad con el 124? 289. Sí, te sigue siendo como EUS molar. Ya, sí, de acuerdo. Estos pacientes que caen en esta osmolaridad normal y que obviamente la hiponatremia verdadera, perdón un segundo, y que la hiponatremia verdadera debe cumplir un requisito que es que sea hipoosmolar, ¿sí? Ojo, no te olvides que la osmolaridad que estamos nosotros calculando es una osmolaridad efectiva, ¿sí? No es una osmolaridad que tengamos los solutos suficientes como para acercarnos a la realidad. Lo real es que sí tenemos un sodio que sigue bajo y que si tú le dejas ahí, a pesar de haber corregido en esa fórmula, ese paciente puede llevar o puede presentarse o sostenerse en esa hiponatremia y llegar a un edema cerebral, ¿sí? Entonces, cuida ese detalle de que no caigas en el sodio corregido todavía con un sodio bajo, ¿ok? Entonces, tengamos cuidado con eso, porque ese 120, ese 124 todavía de hecho, es un sodio que debemos corregir, ¿sí? En términos de una infusión, en este caso de mantenimiento. Con la de mantenimiento sería más que suficiente, ¿de acuerdo? Solamente tengan pendiente esa situación. Asimismo, habrá casos en los cuales cuando apliquen la fórmula del sodio corregido, ese sodio se eleve a rangos de normalidad y que no va a pasar absolutamente nada. No se olviden que hay diferentes puntos de corte para la osmolaridad. Hay el 290 más menos 10, hay el 300 más menos 20, ¿sí? Y que de una u otra manera, porque aquí, ¿qué te está faltando, Jocelyn, para caer en hiposmolar? Si vos te das cuenta, te está cayendo en 1.56 prácticamente, ¿sí? Pero manejemos esos rangos con cuidado. Ese paciente está en este punto con hiponatremia todavía a pesar de haber corregido, ¿sí? Y por ejemplo, para Manejémonos. ponerle el diagnóstico, perdón que le corte, para ponerle el diagnóstico, ¿cómo se le pone en este paciente? Le pones como lo que te haya salido en la osmolaridad efectiva, ¿sí? Porque estás apoyado con eso. Sin embargo, como te digo, hay una tendencia limítrofe baja, ¿sí? Es normal baja, ¿sí? Para tu osmolaridad, pero si tomas en cuenta el 290 más menos 10, le pones igual una hiponatremia, en este caso sería EU osmolar, ¿sí? ¿Qué será? ¿Aguda o crónica? ¿Qué dicen? Aguda. Aguda. Crónica. ¿Por qué aguda? ¿Por qué crónica? Por la descompensación Ac- actual de la glucosa, sería Bueno, aguda. aquí aguda podría convertirse en una aguda si obviamente ese paciente está en un estado de deshidratación. Estos pacientes por lo general con esos niveles de glucosa están en un estado de deshidratación, sí, podría traducirse como una aguda realmente. Eh, y severa, ¿no? Porque estamos con menos de 125, ¿de acuerdo? Pero le Pero Doc, pones,
le Perdón. pones, Jocelyn, osmolar, porque obviamente eso está justificado con el cálculo de tu osmolaridad efectiva, ¿sí? ¿Qué A es lo ver, que te salió? ya listo. Gracias. Ujú. Sí, no hay problema en eso. Obviamente se justifica con el cálculo de la fórmula, pero insisto, tienes un sodio, la idea de corregir el sodio es tener el sodio real, ¿no? Ese es el objetivo. Y aquí tienes ya un sodio real que no puedes hacerte el loco de decir, ah, no, el sodio corregido ya, por algo el sodio corregido está en 120 o está en 124, sigue bajo, sigue bajo. Ahí tienes que corregir, sí o sí, ¿de acuerdo? No se van a olvidar de eso. Doc, yo Ujú. tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, yo no le corregí el sodio y a mí sí me salió la hiponatremia hiposmolar y yo le corregí. ¿Eso también es válido o siempre No. tenemos que corregir el sodio a pesar de que porque le hice de las dos maneras y en la segunda obviamente no había que corregirle, pero Siempre, sin corregirle el sodio me salía para ujú, corregir. no, siempre cuando tengas eh, hiperglucemia, hipertrigliceridemia e hiperlipidemia, tienes que corregir el sodio. Y este Mm, sodio es el que se ocupa en la fórmula de la osmolaridad efectiva, ¿sí? Siempre tienes que corregir. Ujú. ya, ok, Sí, gracias. Doc, otra pregunta. ¿Por qué hay claro. tanta diferencia entre, por ejemplo, en este caso, de 4 puntos, entre la fórmula que nosotros la hacemos y las calculadoras que se descargan en el teléfono? Verás, esta fórmula de acá, yo es la que he manejado, al menos la que me aprendí, la que me llegué a aprender cuando estuve en el posgrado. Si vamos a trabajar ya con la calculadora, ¿sí? Utilicemos esa, ¿no? De pronto falla en alguna constante o algo de la fórmula, prefiero que utilicen la de la calculadora, ¿de acuerdo? Con eso nos unificamos todos en base a un valor, ¿ok? Entonces vamos a usar todos la fórmula de la calculadora, tanto Doc, para la glucosa, tanto para los triglicéridos y tanto para las proteínas. E incluso te comento, Jocelyn, que ni siquiera dependerá de la calculadora que uses, ¿sí? Porque sí te puede variar más o menos un más menos 2, más menos 3, te podría variar dependiendo la calculadora que uses, porque aún así no son las mismas fórmulas. Si tú comparas diferentes calculadoras, vas a ver que le calculan de manera diferente. Entonces, sí podrías tener un más menos 2 a 3 incluso de variación, ¿no? ¿Alguien me iba a hablar algo ahí? sí, Doc, ayer yo encontré una fórmula del sodio corregido que era Ujú, sodio del paciente más, abro corchetes, 1,6 por la glucosa menos 100 dividido para 100 y ahí me salió el 124. ujú. Ya, eh, ya, perfecto, eso está muy bien, ¿no? Ya te digo, hay diferentes, no sé si le comparaste con algunas de otras calculadoras, es diferente. En algunos casos te saldrá el mismo valor, en otros sí te puede haber una variación de más o menos 2 a 3, incluso he visto yo en ese contexto, ¿de acuerdo? Pero para unificar todos, utilicemos la calculadora. Necesito que empiecen a utilizar calculadoras, ¿sí? Incluso con la que tú me mencionas, si nosotros vamos déjame ver una diferente, esta de acá. Sodio corregido para la glucosa. Mira, acá en la parte superior tienes la fórmula, ¿no? Mira, ahí tienes dos diferentes según dos autores, Katz en 1973 y Hiller en el 99. ¿Sí? Ahí tienes diferentes parámetros en ese contexto, ¿no? Am, ¿Qué te dice aquí? Veamos otra, veamos otra calculadora, veamos esta de acá. Mm, Sodio corregido para la glucosa. Mm, 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 mm.
¿Cuánto era el sodio de mi paciente? ¿Se acuerdan? 113. 14. 114 y la glucosa de 750 creo que era, ¿no? Sí. Mira este. ¿Te das cuenta? 130, que estaría normal. Si te das cuenta. Y que este, déjame ver, quiero ver la fórmula que utiliza este. No, parece que no te plantea la fórmula. Y ahí sí se cumpliría lo de lo otro, ¿no es cierto? Ahí sí te coincidiría lo de la osmolaridad. Déjame ver esta. Esta es la que, pero no me aparece. Sodio de 103 será. 114. 114 y glucosa de 750. ¿Sí? Buenas Miren. noches. Ujú, Una consulta, no sé si de pronto yo esté equivocado. ujú, Aparentemente dentro del caso nos orientaría una paciente que prácticamente viene descompensada por un mal control aparentemente de la glucosa. ujú. Entonces, según mi análisis, entraría como más como una crónica, porque de pronto en días anteriores tuvo una glucosa que no desencadene su estado del deterioro del nivel de conciencia. Y por el cálculo que se realiza, bueno, en este vemos que da 130, a mí me dio 100, prácticamente 120. Entonces, no nos daría tiempo de corregir primero la cuestión de la descompensación de la glicemia antes de iniciar obviamente con la corrección, con la aplicación del sodio, o en tal caso corregir la cuestión de la glucosa para luego repetir los electrolitos y ver a ciencia cierta si es que necesita o no necesita una compensación de sodio. En este punto, obviamente tendrías que hacer las dos cosas a la par, ¿sí? Si partimos de un sodio de 120 o de un sodio de 124, como es la mayoría que ha calculado, este paciente está con una glucosa de 750 y lo ideal en este paciente es concomitantemente comenzar con bomba de insulina, ¿sí? Y a la par, la hidratación de tu paciente deberá llevar, obviamente, una compensación paralela del sodio de mantenimiento a la par de que estás corrigiendo esos niveles de glucosa, ¿sí? No podemos retrasar el inicio de la bomba de insulina en estos pacientes, que es lo que realmente le va a complicar en este caso, ¿sí? Lo que en este momento queremos definir es el tipo de calculadora que vamos a usar, porque estamos teniendo diferentes variabilidades en las calculadoras que estamos usando. ¿Con qué calculadoras están trabajando la mayoría? Yo le hice con Medcal. Déjame ver acá, con esta de acá, 114 y 750. Me da sodio corregido de 124. Sí, mira que te salió acá abajo, ¿sí te das cuenta? ¿Sí ven acá abajo? Es, Salen dos resultados ahí, Según, 124 y según, 130. según el autor, ¿no es cierto? Según Katz te sale 124 y según Hiller en el 99 te da 130. Ujú. Y aquí es algo que nos pone a pensar a todos y me incluye en ese contexto. Y empataría Jocelyn con lo de la osmolaridad, ¿sí? Una hiponatremia verdadera siempre tiene que ser hiposmolar, siempre, ¿sí? Si no, ya pierde la connotación de verdadera, ¿ok? Verás, esta calculadora y aquí ya se empata con lo de QX, ¿no? Esta calculadora, y todos vamos a quedar ya de acuerdo en algo, vamos a usar dos calculadoras que son importantes. Esta, que es la de MD Calc, y la QX, las dos. La QX es esta, ¿sí? Cualquiera de estas dos son las válidas para
trabajar durante todo este proceso, ¿de acuerdo? Cualquiera de estas dos. En el QX ya sabemos por qué nos saca 130, ¿sí? Porque está usando la bibliografía que nos pone aquí en contexto, la de Hillier de 1999, ¿sí? Por obvias razones, vamos a tomar la referencia más actual, ¿ok? Entonces nos vamos a quedar con la de Hillier de 1999, que es la de QX, la que adapta, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Y para la resolución de este caso, nos vamos a quedar, y aquí nos va a salir ya, ¿sí? 130. Y eso, si le corres aquí ya en el sodio corregido el 130, seguramente aquí vas a tener ya una EUS molar, ¿no es cierto? Con más razón todavía. Y ese 130 no lo corregimos, ¿de acuerdo? Vamos a unificar criterios en este punto para el trabajo, y no solamente los trabajos posteriores, sino también para las evaluaciones, ¿sí? Con eso no tenemos variabilidad. Vamos a aceptar solo dos calculadoras que son claves, que es la de MDCalc y la QX, ¿sí? Ambas se pueden descargar tanto para Android como para Apple, ¿sí? ¿Quedamos de acuerdo con eso? Sí, Ya, sí, perfecto. Y con eso unificamos todo. La hiponatremia la hiponatremia verdadera siempre, siempre va a ser hiposmolar. El rato que ya es eusmolar o hiperosmolar, automáticamente toma un contexto de una pseudohiponatremia, ¿sí? Y eso va a coincidir con que el valor de sodio está ya en la normalidad, créanme, o sea, va a estar de 130 para arriba, ¿sí? Y eso ya no se corrige, ¿de acuerdo? Quedamos unificados en ese contexto. Listo, ¿alguna duda final que tengan antes de pasar ya con el siguiente tema? Buenas noches, Doc. Una pregunta. Pero yo he visto que cuando se toma electrolitos de vía periférica salen un valor y cuando se toma, digamos, por emergencia en una gasometría sale otro valor. Entonces no sé qué tan diferente puede ser Ya, o verás, cuáles serían los valores. verás, los de la gasometría, a ver, entre una gasometría de vía venosa central, bueno, no sería venosa central, de una vía periférica, ¿sí? Versus la de la gasometría, por lo general, confíate más en la venosa periférica, ¿de acuerdo? No tanto en la de las gasometrías. Esas tomarla con pinzas, entre comillas, nada más, pero no son fiables. ¿Por qué? Porque muchas veces es un equipo que necesita calibración, es un equipo que necesita reactivos por cada elemento que te calcula, ¿sí? Entonces, la probabilidad de error en los electrolitos de la gasometría es mayor, hijo, ¿ok? Entonces, no te confíes en los electrolitos de la gasometría, sino más bien de vía venosa periférica, ¿de acuerdo? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Y toma en cuenta también que cuando heparinizas la gaso, ¿qué es la heparina? ¿Con qué heparinizas? ¿Con heparina qué? ¿Cuál es el nombre completo Bajo de la peso heparina? molecular. No, es Sódica. heparina sódica, correcto, ¿sí? Entonces ten cuidado el rato que, ¿no ves que si le heparinizas esa jeringuilla, ya el valor automáticamente del sodio se va a sesgar, ¿sí? Lo mismo, el potasio no va a ser el real porque la probabilidad de hemólisis es mayor. Entonces, ten cuidado. Los electrolitos de las gasos no son adecuados. No son adecuados por todas estas situaciones que te estoy diciendo, ¿sí? Sí, pero por ejemplo, digamos, en quirófano, ¿cierto? El paciente convulsiona y bueno, le hacemos una gasometría y le comprobamos que está con un sodio extremadamente bajo.
pero ¿le corregimos o no? Porque, por ejemplo, hasta obtener, ¿no es cierto?, el resultado de la periférica, Sí, bueno, no tengo sí, otros datos como eso, pero más o menos 3 horas. sí, así es, sí. Ahí es diferente, ¿sí? Vas a tener que actuar objetivamente en base a algo, ¿sí? Y si tienes que cubrirte esa posibilidad. ¿Cómo vas a saber si es por el sodio o no es por el sodio? Después de que ha convulsionado y le pasas ya el tope de 300 ml, ese paciente ya no debe convulsionar, ¿sí? Entonces, esa es una forma también de corroborar. Pero sí, necesitas actuar bajo algo objetivo, sí. O sea, es diferente el escenario, ¿ok? Es diferente, pero ya si tienes todo el tiempo o si tienes el tiempo para comprobar estos valores, en todo caso, cerciórate de que sea de vía venosa, ¿sí? Ya, gracias. Ok, sí. Si tienes que pasarle porque es lo único objetivo que tienes de ese momento y tienes que cubrirte, bueno, ya hablaremos de crisis convulsivas antes de que, o mejor dicho, la convulsión inicial la tratarás, qué sé yo, con una benzodiazepina que tengas disponible en ese momento, le harás un agazo al paciente, resulta que te da un sodio bajo y tienes dentro de tu diagnóstico diferencial ese momento que también puede ser eso, tienes que cubrirte. Es como cuando estás en un paciente en una reanimación. Lo objetivo es lo que tienes. Tienes ahí el monitor, tienes un trazado electrocardiográfico y tienes que cubrirte de alguna manera las posibilidades eh, por las cuales esté llegando a una descompensación ese paciente en ese momento. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que tengan? Disculpe, Javier Olivo le saluda. Tuve una pequeña intermitencia en la señal del internet. No sé si la última parte de cómo quedarían los diagnósticos podría repetir. ¿De este paciente? Sí, Doc, De de este este caso. paciente. Ya. Estamos hablando aquí que tendríamos una pseudohiponatremia. Ya nos quedamos con la pseudohiponatremia, ¿no? Por una hiperglucemia. ¿De acuerdo? Aquí yo no puedo hablar o sí, bueno, una hiponatremia eusmolar, que en definitiva es una pseudohiponatremia. Aquí nos quedamos con el diagnóstico de una pseudohiponatremia. Ujú. Gracias, Doc. En cuanto a la volemia, ¿sería hipovolémica con esa presión que está 90-70? No sé Ojo cómo estará la... ojo que el volumen, el rato que ya catalogas de pseudohiponatremia, ahí se acaba el caso. Ahí no puedes en la pseudo catalogarle de hipovolémica, euvolémica, hipervolémica. No. Esa clasificación lo haces solo si has concluido que es una hiponatremia hiposmolar o verdadera. ¿De acuerdo? Ok. Aquí Doc, simplemente pseudohiponatremia y se acabó. Ahí no puedes ya subclasificarle a esto, no puedes, porque no hay, o sea, no hay tal. Entonces no se debería compensar, ¿verdad, Doc? Así es. No Gracias. deberías compensar porque ya quedamos que la fórmula y mira que esto también lo acabo de conocer este momento de estos dos autores, ¿sí? Que hablamos acá de Katz, que te saca esto en el 73 y Hillier en el 99. A los que les salió de 124, ¿sí? Si viene alguien con una literatura más actual y válida, pues me quedo con la más actual, pues. ¿De acuerdo? Imagínate, del 73 al 99, por algo ha de haber sido, ¿no es cierto? Que le ponen esa actualización. Entonces nos quedamos con la evidencia más actual, ¿sí? Que en este caso es con Hillier. A tal punto que la QX ya ni siquiera te hace esta distinción, sino de una te incorpora en la fórmula la de Hillier, por eso nos sale directo 130. ¿Ok? ¿Dudas? Creo que no hay más. ¿De acuerdo? Vamos ahora, paralelo a esto, vamos a hablar de la hipernatremia. En la hipernatremia, doctores, aquí ya vamos a hablar de un sodio que supera los 145, ¿no es cierto? La hipernatremia también puede clasificarse en aguda y también
puede clasificarse en crónica. La aguda igual, menos de 48 horas. Crónica, más de 48 horas. ¿Ok? También puede clasificarse dependiendo la severidad, en leve, en moderada y en severa. Leve de 146 a 155, ¿sí? Moderada de 156 a 165 y severa un valor mayor de 165. Hay otros autores que te ponen con más de 170 la severa, pero son puntos de corte diferentes dependiendo del autor. Nos vamos a quedar con estos puntos de corte. Leve, moderada y severa. 146 a 155, 156 a 165 y más de 165 severa. ¿Ok? También esta puede clasificarse dependiendo del volumen. En hipovolémica, en euvolémica y en hipervolémica. ¿Sí? Es otra categoría de clasificación. Hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. La sintomatología de una hipernatremia, ¿cuál creen que va a ser ustedes? ¿O está relacionado con qué? ¿Cómo creen que se muestra un paciente en hipernatremia? Agitado. En términos, a ver, una hipernatremia, por la gran cantidad de soluto, ¿sí?, que presenta ese paciente, se muestra con signos francos por lo general de deshidratación, ¿sí? Ese paciente tiene, si está con el sensorio conservado, ese paciente se muere de sed, te pide agua a gritos, ¿sí? Tú ves esas mucosas orales secas, ojos hundidos, le ves en oliguria o en anuria o una orina muy concentrada. Es decir, las manifestaciones van a estar en el contexto tal y cual como si fuera una deshidratación en ese paciente, ¿sí? Entonces, ojo con eso, el paciente comienza a hiperventilar, hay manifestaciones, como les decía, a nivel renal, a nivel ventilatorio, a nivel cardíaco, a nivel neurológico, ¿ya? No se olviden que la hipernatremia sostenida puede generar deshidratación a nivel celular. ¿Sí? ¿Se acuerdan el gráfico que repasábamos? Y eso a nivel de las neuronas, sobre todo del puente cerebral, se llama encefalopatía pontino-desmielinizante. Y que la compensación muy rápido, en cambio en este punto, por bajarle muy rápido, ¿cuál era la iatrogenia por bajar muy rápido el sodio? ¿Cuál es? Aplicando el razonamiento de lo que ya hemos visto. En la hiponatremia, la iatrogenia por subirle muy rápido era la encefalopatía, pontino desmielinizante. Y en la hipernatremia, por bajarle muy rápido, ¿cuál creen que sea la iatrogenia? Edema cerebral. Correcto. El edema, ¿no? O sea, lo que pasaba en cambio con una hiponatremia sostenida. ¿Sí? ¿Sí estamos claros ahí? El bajarle muy rápido una hipernatremia te da un edema cerebral y con el edema aumento de la presión intracraneal y por ende riesgo de herniaciones, ¿sí? Lo contrario a lo que nos pasaba con la hiponatremia, ¿sí? Sí estamos claros en ese contexto. ¿Cómo ustedes van a compensar ahora? Antes de eso, la mayor parte de hipernatremias que se presentan suelen ser, doctores, iatrogénicas. Son casos muy puntuales o muy raros que se dé por una ingesta excesiva de sodio. Me refiero vía oral. La mayor parte suele ser en pacientes hospitalizados y sobre todo en áreas críticas. Esos pacientes de UCI, esos pacientes que pasan o con larga estancia hospitalaria,
que están polimedicados y que están diluyendo medicamentos en cloruro y ya van varios días, semanas, esos pacientes terminan generando una hipernatremia por iatrogenia. ¿De acuerdo? Entonces suele ser la causa más frecuente y es más de índole hospitalaria. ¿Cómo ustedes van a mejorar o van a compensar una hipernatremia? Para la compensación van a usar la siguiente fórmula. Esta fórmula se llama la fórmula del déficit de agua. Y te dice que es el sodio del paciente menos el sodio deseado dividido para el sodio deseado que multiplica al agua corporal total. Agua corporal total, que ya sabemos de dónde sale o cómo se calcula, que es igual al peso en kilos por un coeficiente. Y el coeficiente es el mismo que lo aplicábamos para la hiponatremia. 0,6 en hombre joven, 0,5 en mujer joven o hombre anciano, etcétera, etcétera. Lo que ya repasamos en la hiponatremia, ¿sí? Ahora, aquí también hay metas de compensación, ¿sí? Es decir, para que no le bajes muy rápido. Hay metas. Las metas son las mismas, doctores, que en la hiponatremia, pero en cambio, en lugar de decir cuánto debo subir, aquí será cuánto debo bajar. En las metas, igual, dependerá si es agudo, ¿no es cierto? O si es crónico. La diferencia es que aquí voy a bajar el sodio hasta 0.5 mil equivalentes por hora, o voy a bajar hasta 10 a 12 mil equivalentes en 24 horas, o voy a bajar hasta 18 mil equivalentes en 48 horas. Y en el crónico voy a bajar ese sodio hasta 8 mil equivalentes en 24 horas, ¿sí? O sea, es igual, pero en el contexto de disminuir. ¿Estamos? ¿Qué insumos voy a tener yo para compensar una hipernatremia? Voy a tener en este punto dextrosa al 5% en agua, no en cloruro, verán, ¿sí? Ojo que si hay mucho sodio, lo que menos quiero pasar es una infusión que tenga sodio, pues. La dextrosa en agua por cada 1000 ml, ¿qué tiene esto? ¿Qué tiene? Tiene azúcar y tiene agua. La dextrosa ingresará a la célula motivado por la acción de la insulina, ¿no es cierto? Que al elevar la glucosa en plasma, se activan las células de beta de Langerhans para producir insulina y esa insulina va a hacer que esa hiperglucemia o esos niveles de glucosa en sangre elevados se normalicen o bajen, permitiendo o motivando el ingreso de la glucosa en la célula para su almacenamiento en forma de glucógeno. ¿Ok? Entonces, aquí la dextrosa en agua 1000 ml no es otra cosa sino 50 gramos de glucosa y 1000 ml de agua. No tiene más. Otro insumo que puedo usar aquí es agua libre. O sea, en otras palabras, el agua común y corriente. Obviamente eso no le vas a mandar por las venas, ¿no? Sino por vía oral, ¿ya? A través de una sonda nasogástrica o si el paciente conserva su sensorio a través de la ingesta. Y otra forma es con una solución salina, no al 0,9, sino al 0,45%, o sea, una solución hipotónica. ¿Sí? Entonces tienes estos tres insumos para bajar el sodio. ¿De acuerdo? Ahora, un detalle con esta fórmula.
El sodio del paciente obviamente será el del caso, pero el sodio deseado debe ser el que utilices para 24 horas. Me explico. Si tú tienes un paciente con un sodio de 168, ¿sí? Siempre el déficit de agua se tiene que calcular para 24 horas. O sea, al final esta fórmula te va a arrojar los litros o los litros de agua que necesita el paciente en 24 horas. ¿Sí? Eso te va a arrojar al final de esta fórmula. Si yo tengo un sodio de 168, ¿cuál creen ustedes que será el sodio deseado? Si digo que vamos a trabajar para 24 horas. ¿158? Correcto, ¿sí? Obviamente dependerá si es agudo o crónico, ¿no? En otras palabras, tomando en cuenta si es de agudo o crónico, a este valor del paciente le van a bajar o 10 si es agudo u 8 si es crónico, ¿sí? Tengan en cuenta eso. ¿Por qué les digo esto? Porque he visto en libros que aquí les ponen 140. Así, o sea, les dan por sentado el 140 aquí. Y no es el sodio deseado ese. Imagínate que le pusieran 140 y acá el paciente tuviera 168. ¿Cuánto te estás bajando de sodio? ¿Cuánto te 28. bajarías? Imagínate, 28 mililitros. Estás bajándote demasiado. Y eso obviamente tiene su complicación. Por eso, ojo, no es aquí 140 como hay algunos libros que te mencionan. No, el sodio deseado es el sodio que dependerá obviamente de el valor que estás teniendo acá. Si es agudo, te bajarás 10, es decir, en este caso será el sodio deseado 158 arriba y 158 acá. ¿Sí estamos claros? Tomen en cuenta eso. Si es agudo, se bajarán 10. Si es crónico, se bajarán 8. ¿Sí? Para poner el sodio deseado. ¿Ok? Ese dato es importante. No es 140 como lo ponen como una constante. No. Hagamos un ejemplo breve. Tengo un paciente, ¿sí? Tengo un paciente masculino de 72 años que presenta un sodio de 170 mil equivalentes por litro. ¿Sí? Es un paciente que está en la UCI con un ACV isquémico, ¿ya? Tiene un peso de 62 kilos. Listo. ¿Ok? Calculemos el déficit de agua. Este paciente está en ventilación mecánica. Déficit de agua es, ¿sí? El sodio del paciente, 170, menos el sodio deseado, vamos a bajarle 10, ¿sí? Es decir, 160 dividido para 160, esto por agua corporal total, que sería el peso en kilos, es decir, 62, por un coeficiente que en este caso sería, ¿cuál? ¿Sería el coeficiente? 0,5. 0,5. Correcto, 0,5, ¿ya? Hagamos eso para ver cuánto nos sale el déficit de agua. 31 sale. No, veámosle bien. Hagamos primero lo de adentro y de ahí multiplicamos por 62 por 0,5. ¿Alguien? 1,93. 1900. 900. 1.93. 1,93. ¿No? Ya. 1.93.
¿Qué creen que es este 1.93? Litros ¿de qué? De agua. ¿En cuánto? En 24 horas. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Que si yo le paso a este paciente 1.93 litros, es decir, casi 2, en 24 horas le voy a bajar de 170 a 160. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le pasas de ese 1.93? Tú puedes pasarle, ¿sí? Supongamos, dependerá el contexto del paciente, ¿no es cierto? Imagínate dextrosa en agua. Si es un paciente con trauma cráneoencefálico, esa solución dextrosada de pronto me va a generar más edema cerebral. No sería una opción, ¿sí? De pronto una opción resulta dejarle una infusión por la sonda nasogástrica de agua libre y le pasaría, ¿no es cierto?, esos 2 litros en las 24 horas como si fuera un goteo. Si estamos, o sea, aquí deberán analizar cuál de estos insumos ustedes van a utilizar dependiendo del contexto del paciente. Si estamos, ¿qué tal si por otro lado ese paciente está en NPO? ¿Ya? Porque es un paciente que está en la UCI por un abdomen agudo y está operado y, o sea, ni fregando una vía oral ni sonda nasogástrica, ¿sí? En ese caso tendrás que usar dextrosa en agua, ¿no es cierto? Es decir, dependerá el contexto del paciente para que tú sepas con cuál insumo irte. Ahora, ¿saben preparar una solución al 0,45? ¿Quién me dice cómo preparo una solución al 0,45? O sea, podría ser de la solución de 1000 ml del 0.9%, desechar la mitad y colocar la mitad de agua libre. Pero verás que el agua libre es agua. Le vas a poner el agua en las venas. Cuando O sea, yo, yo he cuando, visto, cuando no el yo agua abro, libre, hay ampollas de agua destilada, esas he visto que saben colocar. ya, ese es agua estéril, ¿no? Ese es agua destilada o estéril. Ahora, el asunto es la disponibilidad, ¿sí? Si a duras penas hay agua potable, no es todo mentira. Y sí, ¿no? A veces sí. O sea, realmente las ampollitas para inyección puedes tener, pero imagínate, sería demasiadas ampollas para cubrir esos 500 ml. Baxter tiene estas fundas de 500, pero eso es un lujo. En nuestros hospitales públicos, difícil que tengas. Segundo, el rato de coger y extravasar el agua destilada a los 500 puede haber contaminación cruzada y se te puede ir una bacteria, y ojo que esto le vas a mandar intravenoso, ¿sí? Entonces, sí te vas dando cuenta las dificultades que puede existir, ¿no es cierto? Sí. Ya, por eso te digo, veamos, ¿cómo más podría conseguir yo una solución al 45%? ¿Qué Doc, dicen? bueno, tal vez en la dextrosa en agua mismo habría como ponerle ampollas de soletrol sodio y potasio, pero para alcanzar el 0,45 y no el 0,9. Pero si ya tengo dextrosa en agua, ¿para qué quiero complicarle en la dextrosa en agua y ponerle sodio? ¿Ya no te parece que usaría la dextrosa en agua? Nada más. O sea, sí, pero es una opción, digo, a veces los pediatras saben usar así, les ponen soletrol, sodio y potasio a una dextrosa en agua para compensar las deshidrataciones en los niños. Mm, bueno, a ver, ¿cómo más creen ustedes? Bueno, eso es una teoría. Bueno, veamos otro. ¿Quién más? ¿Cómo se les ocurre hacer una solución al 0,45? Una forma que existe es haciendo lo siguiente. Por un lado, la solución salina al 0,9%, 1000 ml, que esto lo tenemos, ¿no es cierto?
Y por otro lado, dextrosa al 5% en agua, 1000 ml. Esto lo pasamos en Y con unas llaves de 3 vías y claro, tendrías 2 bombas de infusión, acá una, acá otra. Si son 2 litros los que debes pasar, esta le pasaría a 40 cc hora y esta a 40 cc hora. El asunto es que en el vaso sanguíneo, sin necesidad de sacar o extravasar el líquido, en las llaves de 3 vías se encuentran, ¿no es cierto? Estos 1000 de acá con los 1000 de acá, que acá a la final es agua. Aquí tengo 1000 de agua. Estos 1000 de agua va entrando y va diluyendo los 1000 de acá. Es como que le pusiera más agua a esta sal, ¿sí? Y lo que estaría ingresando ya sería una solución al 0,45%, ¿sí? Ahora ustedes dirían, pero sí, está complejo, o sea, tener 2 bombas de infusión, tener el sodio, tener la dextrosa, sí, sí, es más complejo. Esto sobre todo podrías optar cuando el paciente primero por la vía oral negado, o sea, no puedes usar agua libre. Segundo, es un paciente que no puede grandes cantidades, y claro, si tienes negada la vía oral, ¿no es cierto? Solo te queda la intravenosa. Y en la intravenosa resulta que no puedes usar mucha dextrosa por X razones, porque tiene un problema neurológico, porque tiene diabetes y se te va a subir demasiado esa glucosa y necesitas de una u otra manera usar la menor cantidad de dextrosa posible, ¿ya? Ahí y solo ahí podrías utilizar esta forma de realizar una solución salina al 0,45%, ¿sí? ¿Sí estamos claros? La otra opción, sí, lo que nos decían en 1000 ml quitarle los 500 y ponerle otros 500, sí, podría ser si guardas todos los cuidados, pero ya te digo, o sea, en el proceso puede contaminarse esa solución y puedes generar una bacteremia, ¿ya? Y segundo, que no siempre está disponible estas soluciones y sobre todo, por lo general hay fundas de 100 y de 500, ¿sí? Y es medio complejo que estén disponibles en nuestros hospitales públicos, ¿ya? Pero hacer esto sí podrías. Y ya te dije en qué casos, cuando la vía oral esté totalmente restringida y cuando de una u otra manera no quieres cargarle demasiado de dextrosa. Porque a la final, si pudieras ponerle dextrosa, ¿ya para qué le vas a combinar con el cloruro? Ya solo déjale dextrosa si no hubiera contraindicación para la dextrosa. Pero hay casos donde ya pasarle 1000 más de dextrosa ya implica más riesgo para alguna comorbilidad que tenga el paciente. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo pasarle 80 ml o 80 cc hora de dextrosa que pasarle solo 40. ¿Estamos? ¿Dudas o preguntas? ¿Alguna duda de la hipernatremia? Ya vamos a hacer en nuestra próxima clase unos ejemplos de esto, ¿no? ¿Sí? Estamos claros sobre todo en la aplicación de la fórmula, ¿no? No te olvides que aquí nos da en litros en 24 horas, ¿sí? ¿Cómo puedes pasar estos 2 litros en 24 horas? Puedes pasarle como dextrosa al 5 en agua o como agua libre o como solución al 0,45. ¿De qué dependerá? Del escenario que tengas con el paciente, ¿sí? Hay incluso pacientes que te toleran la vía oral y el agua libre lo puedes pasar, qué sé yo, le pones 250 ml vía oral cada 4 horas. En otras palabras, le das un vaso de agua al paciente que tome cada 4 horas. Sí, pero cuando su sensorio está bien. Si no, obviamente tendrás que pasar esa agua libre por una sonda nasogástrica, ¿no? ¿Dudas finales?
Por ejemplo, ya le dejamos Do- nosotros la libre para Sí, claro, dígame. y ahí ya no tendríamos que colocarle hidratación. O también habría que colocarle una hidratación. No, no, no. No, porque aquí la prioridad es bajarte el sodio. Si le pones hidratación, no estarías haciendo nada. Ujú. Esta es ya la hidratación, de hecho. ¿Alguna otra duda? Doc, y seguimos compensando hasta que el sodio llegue a valores normales. Así es. Sí, después de que ya ha pasado esto, le haces un control y en teoría ya este 170 va a estar en 160. Sí, en teoría te digo porque aquí ya pedirás un control de electrolitos en sangre y sobre ese nuevo valor vuelves a calcular para saber cuántos litros necesitas y así sucesivamente hasta que ya le dejas en un valor normal, ¿sí? O sea, después de estas 24 horas ratificas cómo está el nuevo valor y sobre eso aplicas nuevamente la fórmula para saber cuántos litros va necesitando los siguientes días. ¿Alguna otra duda? Porque si le dejas con esto, el próximo valor estará bordeando el 160 y sigue en hipernatremia, ¿sí? Y sobre esto tendrás que nuevamente aplicar la fórmula y saber ahora cuántos litros le toca y así hasta llegar a la normalidad. O sea, en otras palabras, de ese paciente 45, 55, sí, en unos dos días, 3 días estará ya en su valor de sodio normal. Ujú. Gracias. Ok. ¿Quién más? Listo. Doc, una pregunta. Ajá. Para bajar lo que nos dijo usted en agudo 10 y crónico 8 es dependiendo del tiempo, ¿cierto? Así es, así es. Por lo general, ya en la práctica te digo, en la hipernatremia es medio complicado darte cuenta si es agudo o si es crónico. Sí, es bastante complicado. Por lo general, yo al menos siempre al valor con el que está el paciente le resto 10. ¿Sí? Réstale 10. O sea, en otras palabras, manéjale ya desde el punto de vista práctico, te menciono. ¿Por qué? Porque tú no sabes muchas veces si, aunque bueno, a menos que tenga un sodio previo, ¿no? Donde tú digas, bueno, hace 48 horas el sodio estaba normal, ahora ya está en hipernatremia. Si puedes predecir eso, perfecto, le bajas 8 nada más. Pero cuando es difícil, trabaja con los 10, ¿ok? Doc, una última pregunta. Y en cuanto a las Ujú. etiologías de la hiponatremia, Sí, eso te decía. Por lo general, aquí hay solamente dos formas por las cuales tú puedes, en una hipernatremia, hay dos formas por las cuales tú puedes llegar acá. O bien porque pierdes agua corporal total, ¿sí? O sea, sí, agua corporal total, o porque subes la ingesta o los ingresos de sodio. ¿Qué aspectos te permitirían perder agua corporal? Vómitos, ¿sí? Que también te pueden generar diarreas por un estado de deshidratación importante, diuréticos, ¿sí? Y por lo general, para que ganes sodio en esas dimensiones, es la forma iatrogénica, la que predomina, ¿ok? Entonces, todo estado en el cual te baje demasiado el agua como tal, te podría generar una hipernatremia, ¿sí? Ciertos, en este estado, en este sentido, estados de deshidratación, ¿sí? Una actividad física excesiva también te podría generar una hipernatremia, me faltaría aquí.
aumento en pérdidas insensibles, ¿sí? Donde te bajan tanto la cantidad de agua corporal total que se queda demasiado concentrado el valor de sodio, ¿ya? Y la otra donde existan ingresos importantes que generalmente suelen ser ingresos por vía parenteral en pacientes hospitalizados, ¿sí? Aquí no es tanto el hecho como en la hiponatremia, donde ya hay entidades nosológicas específicas que sí generan, obviamente, una patología como tal, como un hipotiroidismo, como un CIJAD, como una insuficiencia suprarrenal, como una insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, que podrían estar explicando aquello, ¿no? Aunque en este contexto, cuando le clasifican en hipovolémica, en euvolémica y en hipervolémica, son las mismas causas también, ¿sí? Las que, sobre todo en la hipervolémica, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, que en algún momento del curso de la enfermedad podrían también cursar con estos aspectos, pero es raro, ¿sí? Para tener una hipernatremia, tú solamente tienes dos vías, o bien que el paciente está perdiendo demasiada agua corporal total en relación a sus electrolitos, o que se está ganando de alguna otra manera esa ingesta, ¿ok? Y al menos eso lo vas a tener o bien por pérdidas insensibles importantes o el uso de diuréticos que a veces te depletan tanto el intravascular que te dejan demasiado concentrado el sodio, sobre todo los diuréticos los diuréticos, sí, de ASA, que te pueden generar justamente concentración excesiva de sodio y las ganancias por vía parenteral. Esas suelen ser las causas más frecuentes, ¿ok? ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Listo, estamos entonces con las fórmulas de la hipo y de la hipernatremia, ¿no? Y la forma cómo van ustedes a compensar aquello. Esto es algo de todos los días. Ustedes como anestesiólogos tendrán que lidiar mucho con los trastornos de los electrolitos. Mañana vamos a ver hipocalemia, hipercalemia y también hemos de ver hipocalcemia. Con que veamos esos trastornos que son los más frecuentes, ¿no? Hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia e hipocalcemia. Con eso tenemos en trastornos